Bueno, buenas tardes, muchos saludos a todos y a todas por estar aquí. Mi nombre es Javier Colón Morera, soy profesor aquí en el Departamento de Ciencias Políticas, aquí no, en la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos en la Facultad de Estudios Generales gracias al decano Carlos Sánchez, que fue tan amable de acceder a coauspiciar esta actividad. Tenemos algunos profesores, a Palmira Río, al profesor Carrión, Juan Manuel Carrión, al profesor José R. Cos, especialista en José Martí, que está aquí con nosotros también, y la mamá de Robert Venator, que está con nosotros, se lo agradecemos también. Esta es una actividad auspiciada por el Departamento de Ciencias Políticas junto a la Facultad de Estudios Generales, y contamos también con la colaboración y el auspicio de Microjuris, que ha tenido la amabilidad de grabar esta actividad y la van a colocar luego en la página de Microjuris, así que se lo pueden decir a sus amistades que esta actividad va a estar disponible para todos ustedes. Hoy tenemos una actividad importante. Vamos a hacer el lanzamiento de una página que va a contener la legislación que se ha estado considerando en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema del estatus político, que es la palabra que usamos para designar el Estado colonial de Puerto Rico, el estatus político, y que se usó desde bastante temprano es decir, mucho antes de lo que se piensa del Partido Popular y de mediados de siglo, se usaba mucho ese concepto de estatus político. Y la persona que ha estado dirigiendo ese proyecto es el profesor Charles Robert Venator Santiago, que es profesor asociado, que tiene un nombramiento conjunto en el Departamento de Ciencias Políticas y en el Instituto de Estudios Latinos, Caribeños y Latinoamericanos de la Universidad de Connecticut. Robert posee una maestría en Ciencias Políticas con una concentración en Relaciones Internacionales y un doctorado en Teoría Política y Derecho Público. Hizo su tesis bajo la mentoría de Roberto Alejandro en la Universidad de Amherst. Enseña cursos sobre política de los latinos, inmigración, política de Puerto Rico, teoría política y derecho público. Robert creó una página que fue premiada sobre toda la legislación, en este caso no de estatus, sino de ciudadanía. Y esa página está disponible en la Universidad de Connecticut y tiene toda la legislación, todos los informes congresionales, todos los debates que dieron base a la ciudadanía del 17 y después de todas las enmiendas que se le hicieron a esa ley. Y es un instrumento muy, muy útil. Así que él ha publicado varios libros, varios artículos de profesionales, y este ha sido pues su proyecto más importante en los últimos tiempos, que es esta documentación de los proyectos de estatus, y yo pues estoy colaborando con él. Y como yo hice mi doctorado, mi tesis doctoral sobre los procesos de negociación y consulta entre el 89 y el 91, y enseño también un curso sobre este tema, pues hemos podido juntar fuerzas para definir este trabajo. Así que lo que vamos a hacer hoy es presentar cuál ha sido esa legislación, presentarles este nuevo instrumento con que vamos a contar, porque en realidad hasta ahora, pues todos teníamos en nuestros archivos personales algunos proyectos de ciertos temas que nos interesan en particular, pero no teníamos en un solo sitio toda la legislación de estatus político
que como ustedes saben es un tema que está sobre el tapete, no con demasiadas probabilidades de éxito, pero hay en este momento un proyecto para la celebración de un plebiscito ante el Senado de Estados Unidos. Ahora pues se ha dado una situación poco novel en términos de este tema de estatus, en donde los republicanos en este momento pues están bloqueando cualquier iniciativa que tenga que ver con el estatus. Muchos pensamos que tienen que ver con la reserva hacia el tema de la estadidad, y cuando uno de esos cuerpos está controlado por el Partido Republicano, pues realmente se paraliza, y esa es la situación que tenemos ahora en la Cámara de Representantes Federal, en donde se ha paralizado totalmente el tema, y en el Senado pues aparecieron básicamente 20 congresistas en el Senado apoyando un proyecto de ley, pero que está muy lejos de los 60 votos que harían falta para romper la regla, la llamada regla del filibusterismo, que es una regla que hace que cualquier proyecto que esté bajo la consideración del Senado, hacen falta 60 votos para terminar la discusión de un tema. Así que ni siquiera teniendo mayoría simple sería posible impulsar una legislación. Habría que tener 60 votos para terminar la discusión de un proyecto. Eso es una regla que existe en el Senado desde hace muchos años, pero no tiene otra razón de ser que no sea que el propio Senado la adoptó en sus procedimientos. La han ido relajando para algunos temas. Se relajó para el tema de los nombramientos al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ahora es por mayoría simple, y otras confirmaciones de jueces, pero en general pues es uno de los poderes más grandes que tiene un senador en el proceso legislativo, porque sencillamente una vez un senador anuncia que va a levantar el filibusterismo, pues eso tiene el efecto práctico de paralizar la gestión. Ya no es como antes, que un senador tenía que pararse y empezar a conversar y conversar y conversar hasta que no pudiera más, sino que sencillamente ahora básicamente informa que va a establecer el filibusterismo, y eso tiene un efecto paralizante. Así que pues esa es una de las complejidades que estamos bregando con este tema, que no solo es bregar con el Congreso de Estados Unidos como una institución, sino realmente dos cuerpos que son muy distintos. Una Cámara de Representantes en donde sí está representado Puerto Rico parcialmente a través de un comisionado residente, pero entonces un Senado donde no hay representación, y en donde muchas veces hay mucha más hostilidad hacia la consideración de los temas de Puerto Rico, y además con el agravante adicional de que hay un número enorme de estados que no tienen una población hispana importante, y por lo tanto tampoco tienen ningún tipo de presión política para considerar el tema de Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues esta iniciativa, pues estamos muy contentos con ella, porque abre una ventana para los investigadores que realmente no teníamos hasta ahora, y que estamos muy contentos de abrirlo al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo con Robert.
Gracias. Gracias, Javier. Es que él no se había percatado que estaba. Bien, gracias por compartir conmigo hoy. Quiero hacer 2 comentarios antes de empezar. A mí me trae una memoria bien grata este anfiteatro porque yo no he estado aquí desde 1986. Yo estudié en la UHS, en la High de la UPI, y tomé mis primeros cursos universitarios aquí en general, en este piso. Que regresar aquí para mí es como que bien grato. Y el segundo, quiero también agradecerles a algunas personas que nos hemos visto ya en años previos. Esta es la culminación, el principio de la culminación de una presentación que hice hace, creo que 2 años, 1 año y medio atrás, sobre la evidencia empírica de la legislación de estatus. Entonces, lo que quiero hacer hoy es darles una introducción a estas herramientas que se supone que están listas para el público, pero yo espero que en 2 días la Universidad de Connecticut suelte la herramienta, y eso es otro cuento complejo sobre las contradicciones de la burocracia en Estados Unidos. Burocracias universitarias que a veces son un poco lentas. Pero antes, déjenme comenzar un poco, quiero darles un poco de contexto antes de introducir la herramienta. Parte de lo que está pasando aquí es que en Estados Unidos solamente hay 3 centros de investigación sobre estudios puertorriqueños. El Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, hay un instituto, el Puerto Rico Research Hub, en la Universidad del Centro de Florida, y entonces la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños en la Universidad de Connecticut. Esta iniciativa, la cual yo dirijo, está financiada por la Legislatura de Connecticut y algunos fondos privados, pero principalmente por la Legislatura de Connecticut, y está diseñada para crear un centro de investigación que pueda reemplazar o sustituir los huecos que se crearon cuando sacan a Edwin Meléndez del Centro de Estudios Puertorriqueños. El Centro de Estudios Puertorriqueños ahora se ha movido a un centro posmoderno, decolonial, que no le interesa mucho la evidencia empírica. Y el proyecto de políticas públicas que Edwin Meléndez había organizado como que desapareció un poco, aunque ahora están tratando de revivirlo. Y a mí me pidieron que reemplazara o tratara de llenar ese hueco en los estudios de política pública que puedan impactar a la condición de los puertorriqueños en Estados Unidos. Entonces, el enfoque que tenemos en este proyecto es utilizar investigación de diferentes fuentes y con diferentes metodologías para responder a las necesidades concretas y materiales de los puertorriqueños, no solamente en Estados Unidos, pero en Puerto Rico, y donde podamos apoyar. Nosotros estamos interesados en colaborar con líderes comunitarios, con políticos, con investigadores, con estudiantes principalmente, para desarrollar nuevas fuentes de conocimiento que puedan asistir en el desarrollo de políticas públicas para cambiar, para mejorar las condiciones de vida de los puertorriqueños en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Entonces, tenemos una gama amplia de proyectos, incluyendo un Data Hub que nos permite organizar toda la data de puertorriqueños disponible en el censo desde el 1850 hasta el presente. Ya estamos creando unos dashboards y unos reportes que le permite al público tener acceso directo a esa información de una manera destilada. Tenemos un proyecto de historias orales y una serie de archivos. Este archivo es el más reciente, tenemos como 7 archivos que estamos desarrollando. Esta es parte de una colaboración que empezamos ahora con Javier Colón y yo, y les explico más luego, y una colaboración más amplia para crear un archivo en la Universidad de Connecticut que pueda documentar la historia de estatus, ciudadanía y debates políticos referentes a Puerto Rico y los otros territorios, incluyendo las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Marianas. Y la idea es que vamos a crear un repositorio, unos archivos públicos que van a poder ser utilizados para asistir en la litigación de casos, para asistir en la investigación sobre todos los territorios y que se puedan utilizar para entrenar a las nuevas generaciones a hacer este tipo de investigación. Bueno, este archivo, o por qué este archivo, es bien sencillo. Entre el 1898 y el 1901, Estados Unidos se inventó un nuevo estatus territorial que no existe en la Constitución de Estados Unidos y una ley y política pública para gobernar ese territorio, ese nuevo estatus territorial.
La nueva ley y política pública se reconoce generalmente como la doctrina de incorporación territorial, o como el fenecido juez Juan Torroella describía, la doctrina de separados y desiguales. Y la idea es desarrollar una doctrina legal, una interpretación legal que le permita al gobierno federal integrar a Puerto Rico y a los otros territorios dentro del sistema de Estados Unidos sin incorporar o sin garantizar la estadidad a Puerto Rico. Y esta nueva doctrina le permitía al gobierno federal, y le permite, discriminar en contra de Puerto Rico y cualquier otro territorio no incorporado. La idea es que Puerto Rico pueda ser gobernado selectivamente cuando le conviene a Estados Unidos como un territorio extranjero, una posesión territorial extranjera, y doméstica cuando le sea conveniente. Lo interesante para mí es que, aunque el Congreso ha pasado una serie de leyes que progresivamente le ha dado autonomía administrativa a los gobiernos de Puerto Rico, nunca ha incorporado o cambiado el estatus territorial de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico sigue siendo, desde el 1900, cuando la ley Foraker se inventa este estatus, un territorio no incorporado. Cuando vemos la legislación, por ejemplo, del ELA, del 1952, cuando ves el historial legislativo, el Congreso está claro. Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, nada ha cambiado. Aunque los puertorriqueños quieran utilizar ese lenguaje de compacto y ELA y lo que sea, en los ojos de Estados Unidos, del Congreso y la Corte Suprema, Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado. O sea, nunca cambió el estatus territorial. Entonces, lo que hace este archivo es que trata de recopilar toda la legislación, la mayoría de la legislación referente al estatus territorial o al posible cambio de estatus territorial de Puerto Rico. Y una nota al calce, yo me senté con los índices del récord congresional año por año, línea por línea, tratando de identificar toda la legislación desde el 1898 hasta el presente, y inicialmente tuve que bajarlo a microfiche, que me tomó un montón de tiempo porque tenía que ir página por página sacándole fotos a los documentos. Y entonces, una vez identifiqué toda la legislación para Puerto Rico y todos los territorios de ciudadanía y estatus, entonces logré conseguir las historias legislativas de cada ley. O sea, aquí les voy a presentar copias de las medidas legislativas, pero tenemos todo el historial legislativo de cada medida. O sea, los debates en el Congreso, las vistas públicas, los documentos referidos, toda esa información ya está recolectada. Lo que estamos es viendo cómo podemos diseminarla de una manera efectiva y una manera, vamos a decir, eficaz. Esta página, este archivo contiene 153 medidas legislativas que explícitamente discuten o hacen alguna referencia al cambio de estatus de Puerto Rico. Y les voy a explicar con más detalle las diferencias y cómo pueden utilizar los recursos. Esto es bien importante porque, reconocer esta distinción es bien importante porque hay muchas medidas legislativas que hacen referencia al estatus de Puerto Rico, pero realmente no promueven nada. O lo que están es haciendo una referencia para, no sé, para algún político, para que un político pueda reclamar que ha trabajado, que ha introducido alguna medida que va a responder a las necesidades de los puertorriqueños. También quiero reconocer unas limitaciones porque varios abogados me han pedido que expanda el número de leyes incluidas en este database porque quieren medir diferentes dimensiones del desarrollo político dentro de Puerto Rico y los otros territorios. O sea, cuándo se le da el poder a Puerto Rico a insertarse en la jurisdicción del primer circuito, cuándo las cortes puertorriqueñas federales en Puerto Rico se consideran federales para propósitos de la Constitución, etc. Esas medidas todavía no las hemos incluido, pero en algún momento van a venir. Ok. ¿Qué es lo que queremos hacer con este archivo? Queremos crear un archivo público para entender o comprender la historia de la legislación federal sobre el estatus de Puerto Rico. Otra vez, este archivo contiene 153 medidas que responden o abordan ese tema.
Además de esto, hemos creado un dashboard, no sé cómo traducir esta palabra, pero un sistema que les permite interactivamente hacer análisis de la legislación. Y se los voy a introducir o presentar en un momento. Y la idea es que una vez tengamos esta información, vamos a crear reportes individuales que resuman estos debates, pero de una manera sistemática y comprensiva. Ok. Bueno, el proyecto de la página central provee, déjame ver si les puedo presentar una copia, provee un panorama. Perdónenme un momento. Me han desaparecido todas las páginas. Un momentito. Ok, aquí estamos. Lo que hace es que organiza toda la legislación de una manera sistemática, empezando con unas historias que resumen los debates por periodos. Y la idea es que cualquier lector o estudiante pueda venir, accesar la página, tiene un resumen del contexto del momento y les da acceso directo a toda la documentación de ese periodo histórico. En este momento hemos dividido estos periodos en estas categorías. O sea, el periodo principal de 1898 al 1901, cuando se inventa este nuevo estatus, un periodo de transición del 1904 al 21, un periodo de crisis política, y hay unos debates importantísimos entre el 22 y el 46, el proceso de Lela, los debates sobre el compacto y las dimensiones internacionales, y luego el proceso decolonial que se empieza a discutir del 1989 al presente. Este último periodo, para algunas personas, es el periodo más importante, donde se dan debates bastante fuertes y con posibilidades a moverse, pero como los periodos previos, no se ha tomado ninguna decisión en el Congreso. O sea, el Congreso ha debatido más de 153 medidas legislativas, pero nunca ha emitido una ley que le permita o que autorice a los puertorriqueños a tomar una decisión política como tal y lograr un cambio político para Puerto Rico. Y les puedo explicar un poco más sobre eso en algún momento. Además de esto, lo que estamos haciendo es creando un database con toda la legislación organizada por año. O sea que el usuario puede ir a cada congreso donde se ha debatido y tiene acceso directo a toda la legislación. Y la legislación se va a presentar de esta manera. O sea, uno puede ir a la página, tiene acceso a una copia de PDF con un resumen. Eventualmente vamos a incorporar todo el historial legislativo de cada legislación. O sea, que si uno quiere ver las vistas públicas, o cualquier documentación relacionada a esa medida en particular, pues aquí va a tener acceso directo en PDF. Público, sin ninguna restricciones. Hemos estado hablando de crear un sistema separado donde se pueda poner material más sensitivo, pero todavía estamos en conversaciones sobre ese tema. Pero la idea es que los documentos públicos van a estar accesibles ahí. Déjame ver qué más se me quedó aquí. Entonces el database, tenemos un centro de recopilación, que es el dashboard, un data hub que les va a permitir, y les enseño ahora el dashboard, accesar información que a usted le interese, y entonces estamos produciendo reportes individuales con resúmenes. Si alguien nos pide acceso o un resumen de la data, pues podemos generar de una manera accesible, bien rápido, un reporte que les haga un resumen. Por ejemplo, este es un resumen de los debates bien sencillos de la legislación de estatus, que les incluye un resumen empírico con una explicación sencilla y puede ser impreso. O sea, y la idea es otra vez proveer recursos para todo tipo de investigación que estén basados en evidencia empírica documentada. Ok, ahora, la segunda dimensión, que para mí es lo más interesante, es un dashboard que les permite hacer análisis interactivo usando toda la legislación a nivel histórico y a nivel específico. Por ejemplo, este dashboard les permite... este dashboard les permite entonces analizar la legislación de una manera interactiva por periodo. Si usted quiere ver toda la legislación de estatus, o sea, esta es legislación específicamente en el Congreso que se introduce para cambiar el estatus de Puerto Rico. Pues el dashboard les permite hacer todo el análisis
antes y después del 1952. Usamos el periodo del año del Congreso 82 porque es el periodo que marca una especie de cambio administrativo en el caso de Puerto Rico, o sea, con la Constitución de Lela. Y la idea es que puedan entonces hacer cualquier tipo de análisis utilizando información disponible. O sea, esta es la dimensión empírica de los archivos. Y aquí pues estamos empezando a incluir información, por ejemplo, tenemos información por geografía. Si usted quiere ver qué legislador y en qué estado se introduce el mayor tipo de legislación sobre estatus de Puerto Rico, pues lo que tiene es que tocar. Y por ejemplo, en Nueva York, antes del 1952, la mayoría de las medidas legislativas fueron introducidas por legisladores de Nueva York. Pues pueden hacer cualquier tipo de análisis en cualquier momento. De igual manera, tenemos data sobre comités, partidos políticos. Por ejemplo, si usted quiere saber qué partido político históricamente ha apoyado un cambio de estatus, pues obviamente aquí se lo contamos y le podemos decir que los demócratas son los únicos que principalmente han apoyado, sustantivamente han apoyado un cambio de estatus. Y tenemos aquí todos los partidos en Estados Unidos que han participado en este proceso, de igual manera los partidos en Puerto Rico que han participado en este proceso. Otra vez, todo es interactivo, con un clic usted puede hacer análisis comparado y se ajusta. Tablero de instrumentos. Tablero de instrumentos. Y entonces estamos ahora haciendo unas adiciones, unas medidas o unas modificaciones para que pueda hacer un análisis histórico sin tener que utilizar la página, donde vamos a tener enlaces específicos para hacer diferentes tipos de búsqueda. Tuve una conversación con el periodista José Delgado del Nuevo Día. Él me preguntó en un momento dado, mire, si quiero ver legislación del 1989 hasta el presente. Le dije, pues vamos, dime lo que necesitas, te la podemos buscar, tú la puedes buscar, o podemos crear modificaciones al tablero de información para que usted pueda buscarlo. La idea es que si hay algún tipo de interés en algún tipo de investigación o un enfoque, pues nos puede enviar un correo electrónico y nosotros podemos modificar este tablero de investigación o dashboard para incorporar ese tipo de búsqueda. Tenemos la tecnología y la habilidad de modificar y buscar información y generar información específica para entender estos debates. Bueno, déjame volver a unas cositas breves para empezar a amarrar un poco esta presentación. Ahí. Y entonces empezamos con preguntas. Entonces, la idea es, en un futuro casi inmediato, ahora que empecé a colaborar con mi colega Javier Colón, empezar a incluir diferentes materiales. Estamos trabajando en una bibliografía sustantiva de la historia del estatus, y otra vez esto es un proyecto monumental porque aquí todo el mundo tiene algo que decir sobre el estatus. Y la literatura secundaria es vasta, tenemos acceso a periódicos, pero otra vez aquí todo el mundo escribe sobre periódicos, y cada vez que hay un debate sobre estatus en el Congreso, hay 20 artículos en los periódicos de Puerto Rico, y ahora están disponibles. Tenemos acceso a conseguir esos artículos a través de varios databases. Vamos a empezar a expandir la creación de informes de investigación. Ahora mismo tenemos 5 informes que estamos trabajando y esperamos soltarlos pronto, de diferentes medidas, y estamos aceptando también recomendaciones de otros participantes. Vamos a ampliar otra vez el panel de investigación, el dashboard, para incluir otros tipos de búsquedas. Estamos empezando a discutir la posibilidad de crear una página con legislación de estatus que se ha debatido en la legislatura de Puerto Rico. La última vez que yo trabajé ese tema, en los 1990, encontré como 200 medidas en un periodo de 5 años que se habían introducido en la legislación, en la legislatura de Puerto Rico. O sea, que eso debe ser un proceso bastante grande porque aquí todo el mundo tiene algo que decir sobre el estatus. Pero vamos en esa dirección. Y entonces vamos a incluir las historias legislativas en algún momento. Esas historias son miles y miles de páginas de las vistas públicas, los debates en el Congreso. Tenemos toda esa información. Y entonces eventualmente vamos a expandir al resto de los territorios para crear algo similar para todos los territorios de Estados Unidos. Y otra vez, como les mencioné previamente, para poder no solamente crear nuevos investigadores o contribuir a la creación de nuevos investigadores,
pero también para redefinir los debates un poco, más allá de debates ideológicos, y ofrecer una alternativa, a mí no me gusta el término científico, pero una alternativa más empírica, más concreta, que pueda utilizar estos archivos, esta información, para repensar los debates. Bueno, déjenme parar ahí. ¿Tienen preguntas? Vamos a tener un diálogo. Sí, saludos. Te felicitamos por ese trabajo elefantiásico extraordinario que este país necesita. Es un país en donde hay falta de información, hay mucha gente cotorreando, parloteando, pero poca gente metida en la biblioteca haciendo investigación histórica, ¿no? Es un problema que tenemos. Ya lo superaré. La pregunta que te quiero hacer es, conociendo nosotros más o menos que de 1901 hasta los otros días, un fenómeno o una conducta congresional ha sido la de que no hay ambiente en este Congreso para impulsar legislación de estatus o discutir nada que tenga que ver con Puerto Rico. ¿Qué tienes ahí en ese dashboard, panel de mando, en ese panel de control de acceso a la información castellano? ¿Qué tienes o tal vez pudieras crear para dar con todos esos debates congresionales, desde el Congreso 56, primera sesión, hasta los otros días, para precisar cuántas veces han dicho, no hay ambiente aquí para discutir los asuntos de Puerto Rico? Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Ahora mismo tenemos la tecnología. No estoy haciendo por mi cuenta. No. Ahora mismo tenemos la tecnología, lo que en Estados Unidos se llama Machine Learning, y tengo un cocoroco trabajando en eso. Él me puede hacer un análisis de discurso de toda la legislación que te identifica los momentos en que se utilizan ciertas palabras o ciertos términos. No solamente como un análisis de contenido y discurso, pero se puede programar para identificar debates en particular. Y eso no es complejo, si lo sabes hacer. Podemos generar algo así. Mi experiencia, yo he leído toda esta legislación, he leído casi todos los historiales legislativos, es que en Estados Unidos nunca ha habido ningún apetito para moverse más allá de una visión inicialmente de dependencia, eventualmente de dominionism, hoy le llamamos autonomía, ELA. O sea, no ha habido ningún apetito, han habido muchos debates, pero no ha habido un apetito para cambiar el estatus de Puerto Rico. En todo caso, para domesticar el ELA en años recientes, como vimos en la opinión de Sánchez Valle y con la ley promesa. Y entonces cuando vemos los debates, por ejemplo, a nivel de partido político y a nivel de, de acciones en el Congreso, entonces lo que estamos viendo es que no se mueve nada más allá de la Cámara Baja. O sea, han habido muchas medidas, o no salen de los comités o no se mueven. Es más, solo han habido 4 leyes que han sido aprobadas en la Cámara Baja del Congreso, en la Cámara de Representantes, de 153 debates y en más de 125 años. O sea que personalmente digo, no hay apetito, por muchas razones, partidarias, económicas y locales. Sí, partidarias es que pues, Puerto Rico sería un estado demócrata y los republicanos no están apoyando darle 2 senadores al Partido Demócrata. A nivel de economía local, en Puerto Rico no se ha desarrollado una economía local que se sustente. O sea, en Estados Unidos, en Connecticut, jamás se plantearía darle un contrato de electricidad a una compañía que no fuera de Connecticut. Aquí se le da a una compañía canadiense. Ese tipo de mentalidad antiestadista que se adopta aquí no ha sido bienvenida en ciertos sectores. Además de eso, a nivel político, una de las cosas que estamos encontrando, y estamos trabajando ahora en una encuesta del Congreso, estamos trabajando en una serie de proyectos, unas encuestas para legisladores latinos. Lo que estamos viendo es que muchas de estas decisiones se toman a nivel de Estado, y hasta que no haya un movimiento a nivel de Estado que motive a los legisladores en Washington a tomar unas posiciones, no hay cambio. Decir algo sobre eso. Yo creo que una de las cosas que vamos a poder ir demostrando, porque este proceso, el proyecto está comenzando realmente, es que hay una diferencia sustancial entre la Cámara y el Senado. En el proceso del 89 al 91 se aprobó un proyecto en la Cámara mucho más sencillo
que se estaba considerando en el Senado. Y el año pasado se aprobó un proyecto en la Cámara cuando ya solo quedaba un día para que el Senado actuara. Y ahora está en el Senado y está paralizado en el Senado y nadie espera que se apruebe. Así que yo creo que el hecho de que haya un comisionado residente hace una cierta diferencia. Realmente el comisionado residente se ha ido moviendo a ser cada vez más un representante con cierto peso, en el sentido de que puede presidir comisiones, no tiene ya básicamente el límite de comisiones que tuvo antes, y entonces pues en la Cámara se le trata quizás como uno más, pero en el Senado no hay representación. Así que el Senado se ve como el club más exclusivo de la política norteamericana. Se dice que es la junta de directores más poderosa, por lo menos del mundo occidental. Y pues bueno, son muy conscientes de su cierta primacía en el foro legislativo. Son los que están a cargo de las relaciones internacionales, están 6 años, hay muchas más comisiones de relaciones internacionales, son los que firman los tratados internacionales, o sea que tienen un sentido de un cierto rango y en cierto sentido siguen mirando un poco por encima del hombro a los miembros del Congreso. Y eso en el issue de Puerto Rico yo creo que se nota. Yo cuando hice la encuesta en la Cámara y en el Senado, sentí que muchas veces en el Senado yo me sentía que la mirada un poco que usted hace aquí, o sea, y eso no lo sentí de esa misma forma en la Cámara de Representantes. Así que pienso que todo ese tipo de cosas yo creo que ahora la vamos a poder documentar más, de que hay unas diferencias importantes y son diferencias también que tienen que ver con los patrones poblacionales de los estados. Hay un número de estados muy poco poblados con una muy poca diversidad racial que no tienen ningún interés en considerar la admisión de un estado latino que tiene 3 millones de personas, que puede cambiar, alterar una serie de patrones. Y en ese sentido, para bien o para mal, ¿verdad? Muchas veces en los últimos años se ha visto el debate de estatus como un debate más vinculado al tema de la estadidad que otra cosa. No ha habido unas propuestas creíbles el Partido Popular pues, básicamente ha perdido, ¿verdad? Cierta relevancia. Y la última consideración seria de la independencia probablemente fue del 89 al 91. Así que eso también establece unos parámetros. Un último punto ahí, y regreso a usted. Uno relacionado a este debate, y nos interesa empezar a documentar, son los debates en los estados. Por ejemplo, yo estoy en Connecticut, y yo les puedo decir que por lo menos 5 de los 7 legisladores en Connecticut apoyan la estadidad para Puerto Rico. Y están en récord y me llaman de vez en cuando para preguntarme. Entonces, cuando vamos a foros públicos, los líderes comunitarios y algunos líderes políticos dicen, no, nosotros queremos independencia, eso de estadidad es colonialismo, tú sabes. Y entonces los legisladores que han salido en público defendiendo la estadidad no como una posición conservadora de derecha, sino como una opción liberal para garantizarle derechos civiles a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico, pues se trancan o deciden, bueno, este año no me interesa esta pelea política, estamos en años de elecciones o lo que sea. O sea, que está ese debate. El problema a nivel empírico en Estados Unidos es que, aunque hay 6 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, la mayoría están concentrados en 3 estados. O sea, el censo cuenta poblaciones puertorriqueñas en los estados cuando es más de 60,000 habitantes. Y en el caso de Estados Unidos, los únicos estados que se cuentan son esencialmente 3 estados. No sabemos cuántos puertorriqueños hay en el resto de Estados Unidos y no llegan a los 60,000 en los estados independientes. O sea que solamente hay 3 estados que podrían tomar una posición influencial de una manera más o menos a los legisladores locales.
Todo eso lo queremos empezar a contar, a documentar, para entonces tomar posición o por lo menos entender los procesos políticos que pueden influenciar un cambio de estatus, en el caso de Puerto Rico, a nivel político. Perdona. Sí. Sí. Usted mencionó ahorita que más adelante iba a incluir información sensitiva. ¿Qué información es? ¿Lo puede adelantar? Sí, no, o sea, hay información, hay reportes que pues no tenemos autorización para soltar, que son públicos, pero están accesibles en databases. Yo utilizo mucho ProQuest Congressional. Hay historiales legislativos, y entonces tengo que tener cuidado con leyes de patentes y copyright, pero no es ninguna información secreta. Y a nivel local, pues todavía pues hay que pensar cómo documentar esa información, porque muchas veces los políticos comparten información y me dan acceso a información, pero necesito permiso para poder... Sí. Entiendo que este trabajo es maravilloso, pero le pregunto, ¿en qué forma, porque los puertorriqueños no podemos beneficiar de eso? Sí. ¿En qué forma los norteamericanos se pueden beneficiar de eso? Mira, hay 3 centros de investigación de estudios puertorriqueños. Y yo le puedo decir, yo trabajo el tema de ciudadanía, que es lo que de verdad conozco. Aquí yo dependo del colega Javier Colón para entender esto de estatus. Yo le puedo decir que hemos debatido el issue de ciudadanía hasta el 1898. O sea, la primera ciudadanía que se le da a los puertorriqueños es a las mujeres. Cuando las mujeres se casan con ciudadanos estadounidenses, pues tienen el derecho a adquirir la ciudadanía estadounidense por medio del matrimonio, bajo las leyes de coverture. Aunque las mujeres no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos hasta el 1934, por las leyes federales. Yo todavía me encuentro personas, o sea, yo estoy en una universidad principal del estado, yo voy a depositar un cheque que me dieron aquí un honorario que me pagaron en la Universidad de Puerto Rico, y todavía me preguntan si son dólares o si es una moneda internacional. O sea, hay un desconocimiento total sobre esta historia. Y parte de lo que queremos hacer es educar no solamente a los medios noticiosos, pero a los políticos también. Yo hablo con muchos políticos que no tienen idea de que Puerto Rico existe y ni les interesa. Estamos a nivel federal. Aunque les puedo decir que después del huracán María ha habido una diseminación de información sobre Puerto Rico bastante feroz y brava. Pero con todo y eso hay un desconocimiento de toda esta historia a nivel político y a nivel social en Estados Unidos. Y la idea es empezar a abrir esas brechas, sí. Así que hace 10 años yo quise dedicar parte del verano a investigar en la Biblioteca del Congreso y en los National Archives. Cosa que venía haciendo desde mi día de oficial del ejército, ¿no? Nunca dejé de investigar. Y me acuerdo que llevé $2,500 en travel checks del First Bank. Pero hermano, llego yo a Washington y dije, bueno, necesito efectivo aquí, pues regalo. Entonces fui a una sucursal del Riggs National Bank, RIGS, Riggs National Bank. Llevo allí los más pimpiretos a las 11 de la mañana, esperando salir con mi dinero en efectivo. Cuando lo presento allí, el cajero abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma, salió corriendo a buscar al floor manager allá, y el floor manager se asustó y entonces fue a buscar al gerente de la sucursal. Y yo dije, ay, me han vendido a mí moneda ilegal, falsificada. Entonces me pregunta, me dice, mire, Mr. Roche, yo lo siento mucho, pero es que aquí no cambiamos moneda de Puerto Rico en dólares americanos, aquí no hacemos eso. Y yo le dije, oh, this is American money. You understand that? And I am a U.S. citizen from 1917. Y al ver mexicano hay un patalón que me molesté. De la ignorancia de esa gente. Y entonces me dijeron, espere aquí que vamos a consultar con la división legal aquí en Washington, D.C. Y espero 3 horas más. Y finalmente por la tarde me vienen a decir, oh, sorry, Mr. Roche, we made a big mistake. We realize that you are somehow part of the United States. Sí.
yo dije, no vuelvo jamás en la vida a llevar travel ya. No, sí, eso es un problema grande. Y eso que después del 17, después del huracán María, ha habido una diseminación de información amplia sobre Puerto Rico en Estados Unidos. Hasta Netflix tiene películas de Puerto Rico. Me dijo el flood manager, we have sworn that you were not an American citizen. Déjame tomar una aquí y una aquí. Sí. Primero era preguntarte si en algún momento en ese análisis histórico te encontraste con algo semejante a la Junta, yo llamo la Junta de Control Dictatorial, en las discusiones de las fuerzas en el Congreso. En algún momento se llegó a esos extremos de que ya, pues, obviamente, no tenemos ningún tipo realmente de avance autonómico, ¿no? Pero al principio de tu presentación que si los congresos han ido avanzando en autonomía, pero ya con la ley de la Junta de Control Dictatorial, eso básicamente murió. A ver si coincide conmigo también, Javier, que esto es una percepción y termino rápido de otra gente que quiere. Si mi percepción es correcta, de que la fuerza de la estadidad ha ido ganando terreno, no sé cuán significativo, sobre todo el Partido Demócrata, cuántos terrenos han ido ganando la fuerza de la estadidad cuando puedan contestar. Sí. No, dale. Dos puntos ahí interesantes. En cierta medida, Promesa es como que un eco amplificado de la ley Foraker. Y esto es importante porque la ley Foraker es la ley orgánica vigente en Puerto Rico. O sea, el Federal Relations Act es esencialmente lo que no se enmienda previamente se convierte en ley federal. Y en ese sentido, Promesa se puede leer como una especie de extensión. Hay legislación, particularmente la legislación de Millard Tydings en los 40, de Tydings y Piñero, que sugieren o que se mueven en esa dirección. El problema es que la mayoría de esta legislación, con excepción de las leyes orgánicas, lo que plantean esencialmente son un cambio de estatus. Déjame ver si puedo aquí. Yo utilizo 3 categorías para entender este debate. Si me deja aquí. Ahí, espera. ¿No está reaccionando? No está, pero... Sí, bueno, cuando el internet decida regresar, yo creo que esta es Luma conspirando aquí. No, hay legislación que introduce, hay 3 tipos de legislación de estatus, aparte de todo lo demás. Una es donde legisladores piden un cambio de estatus. Vamos a darle la independencia. Por ejemplo, en los 70, Maribras y Rondelum tenían una relación bastante estrecha y estaban sometiendo legislación para la independencia de Puerto Rico. Hay legislación de estadidad más reciente, pero con pocas excepciones no hay una discusión sustantiva de qué va a pasar después que se haga un cambio de estatus, que me sugiere a mí que no hay un compromiso serio. Porque si uno va a hablar de un cambio de estatus, pues tiene que incluir una discusión, con la excepción del periodo del 89 al 91, que ahí se introduce legislación sustantiva. En mi opinión, es el único periodo histórico donde hay un debate serio sobre estatus. Y entonces, en ese sentido, yo no he visto legislación de estatus como tal que tenga o sea, que se mueva en esa dirección, con algunas excepciones que sugieren que va a haber un cambio. Vito Marco Antonio había introducido una legislación nacionalista que sugería unos elementos, pero más allá de eso no hay mucho. Tanto al estatus o la estadidad, sí es cierto que hay más apoyo de los demócratas hacia la estadidad. Cuando vemos los números, y vamos a generar un reporte pronto, comparando lo que se llaman los coauspiciadores de legislación, no hay mucho apoyo. O sea, y el problema es que la data disponible no nos permite hacer un análisis sustantivo hasta luego del 1975, porque previo al 75 no se documenta esta noción de coauspiciadores. Y con la excepción de el Bill Young 4875, creo que es, no hay ninguna legislación donde los republicanos hayan apoyado más una medida legislativa que los demócratas. En toda la historia legislativa, los demócratas son los que tienden a apoyar, pero con números pequeños. En ese sentido, Promesa es algo nuevo,
que en mi opinión es una extensión, en cierta medida, una amplificación de lo que la ley Foraker, y más que nada, más que la ley Foraker, lo que el general Davis quería hacer. Porque cuando vemos el reporte del general Davis, ahí están los elementos de la ley promesa. Pues el general Davis se trae para reorganizar el gobierno local, y la ley Foraker lo que hace es que normaliza las recomendaciones del general Davis. O sea que yo, si fuera a buscar una comparación, iría al reporte de Davis, antes que... y la ley Foraker lo que hace es que normaliza esa legislación. Tengo una pregunta aquí y otra allá. Déjame decir Papo. algo sobre la pregunta de Papo. Yo creo que definitivamente se ha producido, es interesante, ¿verdad? Porque nosotros nos formamos en el estudio de la dialéctica. Y aquí está ocurriendo una dialéctica muy interesante. Los liberales están... hay un cuadro de intelectuales liberales en Estados Unidos. No son muchos, pero hay 4, 5, 6 que están bastante vocales a favor de la estadidad. Y hay una profesora de Columbia, la profesora Ponsa Krauss, que es una figura importante dentro del mundo intelectual norteamericano y ha producido obra a favor de la estadidad. Entonces, dialécticamente eso ha generado una oposición mucho mayor dentro de lo que es hoy el Partido Republicano, que es un partido de Trump, que es un partido neonacionalista. Así que lo que yo veo es una polarización. Entonces, pues fíjate lo que sucede ahora. El proyecto de estatus se radica en el Senado. 20 senadores demócratas lo apoyan, no lo apoya ningún republicano. Y cuando la Cámara ahora está en manos demócratas, republicanas, dicen que se cerró el tema, que ellos no van a discutir en absoluto el estatus. O sea que hay una polarización que es muy interesante y yo, desde que yo estudio esto, no había notado un patrón de polarización tan alto como el que se exhibe hoy. Y pues Obama en la eulogía de uno de los líderes del movimiento negro habló de la estadidad para Puerto Rico como uno de los objetivos, etc. Pero entonces tienes un Mitch McConnell diciendo que la estadidad es parte de la agenda socialista de los demócratas. Así que esa polarización está bien fuerte. Gracias. Sí. Perdón, también. Te felicito por esta iniciativa, me parece bien importante que se tiene con esta información y que esté disponible. Me pregunto si lo van a expandir y que nos permita hacer un análisis comparativo de los territorios americanos. Estados Unidos no se ve como un país imperio, ¿no? Un imperio, pero tiene muchos territorios, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y cada uno tiene una intención política distinta. Entonces, que como que no hay un modelo, no hay un patrón que ha seguido el Congreso. De hecho, a la pregunta de Papo, habría que ver, han habido antes dos juntas de control fiscal aprobadas por el Congreso, la de Washington D.C. y la de Puerto Rico ahora, así que los modelos son en ese sentido parecidos. Están ustedes estudiando los modelos políticos en los otros territorios, que yo tuve la oportunidad de visitar Guam hace 2 años. Y está totalmente confundida porque la discusión allí no es sobre estatus, como lo es aquí, es sobre descolonización. Y me tomó como 3 o 4 días caer que estaban hablando, utilizando otro lenguaje más, de hecho, el lenguaje internacional que utilizamos aquí. Así que, y en la Virgen también hay una comisión especial de descolonización, y un poco comparar lo que quizás nos dé una mirada, otras posibilidades de acercamiento. Tengo todo eso ya. Ya está todo recolectado. Lo que tengo es que empezar a montarlo de una manera sistemática. Pero ya tenemos toda esa información y debates interesantísimos. Por ejemplo, las Islas Vírgenes en algún momento se planteó anexarlas a Florida, no a Puerto Rico, para crear un nuevo estado. Hay un montón de problemas legislativos. Por ejemplo, si uno tiene un legislador en una isla, se supone que y si está integrado a un estado, pues se supone que no hay una brecha de agua dividiendo el escaño de ese legislador. O sea, si Guam se integrara a Hawái, por ejemplo, pues sería ilegal porque tendría que cruzar una brecha de un océano para llegar a la base de estado.
Pero entonces el debate es, se plantea la estadidad para Guam con una población de menos de 400,000 personas y darle 2 senadores y un legislador. Toda esa información y la idea con Neil Ware es empezar a crear archivos para todos los territorios para darle acceso a todo el mundo a estos documentos. Lo que pasa es otra vez que tenemos que tener cuidado porque hay leyes de patente y tenemos que respetar. Y lo otro es también la diversidad. En las vírgenes americanas se pagan impuestos federales por contribución sobre ingresos. Y hay un delegado. En las vírgenes americanas todavía no han podido hacer una constitución. O sea, no ha podido llegar a un acuerdo con el Congreso para hacer una constitución propia. Ellos están a ese nivel. Guam, el gobernador electivo fue en el 50, o sea que son experiencias muy similares y muy distintas al mismo tiempo. Bueno, pero por ejemplo, entonces Promesa dice, esa ley se hace para Puerto Rico, pero para cualquier territorio en el futuro. Una respuesta aquí breve. Cuando leemos el último reporte del gobernador Davis, general, él dice, mira, la idea de esta nueva estrategia es crear políticas públicas individuales que no amarren al Congreso, al gobierno federal, a precedentes que se puedan aplicar a los otros territorios. O sea, cada territorio tiene su propio precedente. Esa era la lógica de Davis y en mi opinión se implementa con la ley Foraker y se reafirma con los casos insulares. Pero eso es por estrategia histórica. Perdona, sí. No sé si están conscientes que la ley Foraker se hizo intencionalmente inconstitucional. Sí. La idea era poder demostrar que nosotros íbamos a hacer un territorio que no iba a estar bajo la Constitución. Sí. Ese fue el propósito de la ley Foraker. Todo esto que tú estás diciendo, hay un modelo. El modelo que tienen los territorios no incorporados es el modelo de la esclavitud. Ese es el modelo. El modelo de esclavitud está basado en la jurisprudencia esclavista del caso de Dred Scott que establece que los derechos de los esclavos serán determinados por los blancos. Y que los derechos de los negros serán determinados por los blancos. El Congreso de Estados Unidos es el Congreso de los blancos. Nosotros somos los negros, mulatos, mestizos y razas inferiores. Y desde el principio, cuando crearon el territorio no incorporado, hay una mitología que aquí yo no entiendo de dónde viene, porque es una mitología creada por los propios americanos, de que el territorio no incorporado es transitorio, no señor, es permanente, como la esclavitud es un estatus permanente. De la única forma que tú podías dejar de ser esclavo era si tú te rebelabas contra la esclavitud o si otra persona te emancipaba tu amo. Sí. El amo te emancipaba, porque si el amo era dueño tuyo y tú eras propiedad de ese amo y el amo te quiere emancipar, él ejerce todo su derecho como propietario tuyo de emancipar. Nosotros tenemos los mismos caminos. Sí. El camino de la lucha contra la esclavitud, que ellos estaban luchando contra la esclavitud, claro, de diferentes maneras, algunos más violentamente que otros. Y el otro camino es conseguir a un amo que nos emancipe y diga, ok, yo te puedo poner mi esclavo, yo te libero. Ese es el Congreso. Sí. Eso es lo que el Congreso nunca quería hacer. Pero el problema con ese argumento es que la Corte Suprema rechaza ese argumento en los casos insulares. No. Sí. La Corte Suprema siempre hace juego de cuando llega al meollo del asunto, dice, política al pueblo. No, y sí. lo manda al Congreso. Sí, pero el Congreso dice, bien, gracias. Mira, a mí me da coraje cuando yo lo americano decir que va a aprobar una resolución en la Cámara de Representantes para que el Departamento de Justicia Federal y el Departamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos no aplique la jurisprudencia esclavista, pero calma. Sí. Quien escribió esa jurisprudencia fue el propio Congreso. Lo que tienen que hacer no es pedirle que no aplique la jurisprudencia que ustedes mismos crearon. Ustedes fueron los que crearon la política pública. Ese es el problema. Estamos creando una política pública. Sí, pero el Congreso rechazó ese argumento. En los Civil Rights del 1866 se invalida Dred Scott y si se le aplicara la Plessy v. Ferguson a Puerto Rico se le tendría que dar igualdad, pero separado a los puertorriqueños. Y el Congreso y la Corte no querían bregar con ese. Bueno, no, pero... Ellos aprobaron la tercera enmienda prohibiendo la esclavitud, pero nunca lograron. Sí, pero... Robert,
permítame intervenir. Me gustaría que algunos de los estudiantes pudieran hacer preguntas. Seguimos esta después de la conversación. Pero cuando fuera que creó el concepto de territorio incorporado, él estaba consciente de que esa influencia del resto estaba ahí. Es una cosa, él fue como abogado, yo me quito el sombrero, porque él cree que es el abogado que era. Pero él se dio cuenta que él podía utilizar la jurisprudencia esclavista, pero había dos cosas que tenía que hacer. Primero, no podía tener una constitución bajo ninguna circunstancia. Tenía que mantener a Puerto Rico en apartarse de la. Y segundo, tenía que conseguir el apoyo del Congreso, porque mira lo que pasaba. En el propio Congreso había una preocupación de si esta ley que estábamos aprobando era inconstitucional. ¿Cómo le vamos a poner un impuesto de India a un territorio que es parte de Estados Unidos? ¿Es inconstitucional? No, papá. Y le digo, si ustedes creen que es inconstitucional, mira cómo los agarró a todos y los embolsó. Si ustedes creen que este proyecto es inconstitucional, yo los reto a que voten a favor. Para entonces, cuando venga el pleito que suba al Supremo, se demuestre si es o no. Y ahí cayeron. Aquí estamos en desacuerdo, pero podemos continuar después. Vamos a darle la oportunidad a los estudiantes a ver si... La presentación, más allá quizás de lo que he mencionado sobre cosas de patente, documentos positivos que quizás no quieren consultar, y pues quizás recopilar toda esta información que está dispersa, ¿cuáles son los retos que ustedes me enfrentan en el proceso? Mira, hay tres problemas grandes. Uno es el acceso a documentos. Cuando yo empecé a hacer esta historia, yo tuve que documentar página por página, miles de páginas en microfiche. Ahora está todo disponible en ProQuest, Congressional ProQuest. O sea, yo puedo sentarme y en media hora yo te busco toda esta legislación. No, me toma como 1 o 2 horas, porque es bastante material. Todas las historias legislativas. O sea, es una cosa bien sencilla ahora. Pero yo trabajo en una universidad con muchos recursos que me da acceso a estos databases y no todo el mundo tiene acceso a estos databases. Ese es el primero. El segundo es que hay archivos locales que no están tan organizados y recopilar esa información requiere meterse a los archivos y buscar. Hay archivos privados que tienen un sinnúmero de información y lo que es que ver cómo amarramos a personas a que suelten esos documentos o compartan esos documentos. Tenemos la opción ahora de digitalizar mucha de esa información. O sea que ahora es mucho más fácil. Yo puedo llegar con una cámara y digitalizar el archivo del papá de Javier Colón y hacerlo disponible. Lo otro también es que hay en los otros territorios, no todo el mundo tiene acceso, no solamente a los databases, pero a esta información. O sea, particularmente en las Marianas, en Guam, en Samoa Americana, o sea, los investigadores no tienen el entrenamiento necesariamente o acceso a los recursos. Hay uno que otro. O sea, hay gente bien que conoce los debates, pero a mí Neil Ware se me acercó y me dijo, tenemos que empezar a crear capacitación de investigación en estos territorios, porque tienes abogados que hacen sus estudios, pero bueno, no hay universidades, no hay acceso. Sí, yo diría, que, desde mi punto de vista, que el reto mayor es, uno de los retos mayores es la cantidad y la diversidad de literatura que hay sobre el tema. Porque esto hay una dimensión que es puramente geopolítica y que tiene que ver con los intereses militares y las bases militares y lo nuclear, lo no nuclear, los experimentos, etcétera. Esa es y hay un montón de investigadores muy serios en esa área. Está el tema de la ciudadanía, que en sí mismo es un mundo. Está el tema jurídico de la Foraker, de la Jones, de promesa, del efecto de promesa, de Lela, de los proyectos, o sea, eso es otro mundo. Y pues ahora pues está todo este análisis de discurso, de cómo se puede, toda la literatura decolonial que está saliendo ahora, ¿verdad? O sea, que entonces todo eso está atravesado por prejuicios ideológicos de los que escribimos sobre estos temas. Y es una historia, o sea, Puerto Rico ha generado mucho más, le ha generado a Estados Unidos mucho más debates de estatus que todos los territorios juntos, en términos de la presión. Está todo el tema de la Guerra Fría y el estatus, que eso es otra dimensión que todavía está dando vueltas por ahí.
O sea que hacer un acopio, cógete el libro de Trias Monge, son 6 tomos y una gran mayoría de ellos son problemas que tienen que ver con estatus. Déjame añadir 3 puntos a esto. En el caso de Puerto Rico, desde el principio, los debates han sido dominados por abogados. O sea, que hay una dimensión legalista que informa estos debates. Y para mis estudiantes, no les interesa bregar con el lenguaje legal. No les interesa pensar en estos debates legales de una perspectiva. Y estos son documentos legales. O sea, que en ese sentido, pues hay una especie de fobia con generaciones. O sea, yo tengo un proyecto de estudios puertorriqueños con un montón de recursos y no tengo estudiantes puertorriqueños graduados y ni subgraduados. Tengo un estudiante que se me está graduando y se me va. Y no le interesa trabajar en una historiadora que termina la maestría ahora. O sea, que hay un problema generacional de estudiantes con intereses en amarrar el toro por los cuernos. Y en ese sentido, pues eso es un problema. Esto no es muy difícil. Yo leo estos documentos como politólogo, no como abogado, pues no soy abogado. Comparto con un colega abogado, pero vemos estos debates desde una perspectiva política. ¿Con qué abogado tú dices? Bueno, alguien que tiene un grado, debo decir. Otro segundo problema, o sea, además de la legislación, de que es un discurso legalista y faltan recursos y no hay estudiantes, en mi opinión, una dimensión importante es que ha habido una especie de empuje para descartar análisis sistemático. Yo creo que en parte es una especie de fobia a contar cosas, y quizás merecida, porque a veces yo trabajo con mis colegas y me hacen regresiones y análisis cuantitativos que no me hacen ningún tipo de sentido. Y en ese sentido yo creo que hacer este tipo de análisis intimida a estudiantes y a otras personas porque piensan que pues, hay demasiada estadística. Mi experiencia es que cuando yo me siento con un político o me siento a hablar con un líder comunitario, o me siento a hablar con diferentes proyectos que quieren influenciar políticas públicas, ellos quieren saber esta información. Ellos quieren saber cuánto se da, o sea, cuáles son los debates y cómo los podemos medir para fortalecer sus argumentos. Pero hay un vacío intelectual, vamos a decir, de estudiantes y colegas. ¿Algún otro estudiante que tenga... Estudiante, vamos para allá. Tengo atrás. A mí me interesa saber, porque me surge la preocupación de que esto es algo interesante, innovador, bueno, que está llenando un espacio, un cerco de información que existe pero que no está publicada y se recopila aquí. Pero ¿cuáles son los esfuerzos de diseminación que se van a hacer para lograr que esto salga de un archivo académico digital y que perfore, o sea, que esto se use en las escuelas públicas de Puerto Rico, que esto sea una conversación que se da entre los jóvenes de Puerto Rico, o sea, que esto verdaderamente llegue a la gente? Eso uno. Y dos, ¿cómo se puede ver un futuro de este dashboard con tecnología, con inteligencia artificial integrada, para que, por ejemplo, un estudiante pueda hacer una pregunta sobre, no sé, cómo se ve la legislación históricamente de la creación de Estados Unidos en el Congreso, en el tema, por ejemplo, de la Junta de Control Fiscal, y cómo eso se puede desarrollar en el futuro, si, por ejemplo, cambia la constitución del Congreso, cosas así. Sí, mira, déjame empezar por la segunda pregunta, que es la más interesante para mí. Le estaba comentando a mi mamá y a Javier. Yo doy un curso de Puerto Rico donde discuto todos estos términos. Y cuando mis estudiantes tratan de usar ChatGPT, ChatGPT colapsa, porque es que ChatGPT no entiende qué es el colonialismo, no entiende esas contradicciones de Puerto Rico. Y mis estudiantes siempre me someten a artículos que están incorrectos, porque inteligencia artificial en Estados Unidos otra vez está programada por principalmente con los prejuicios del que hace la programación para la inteligencia artificial, y si esa persona no está abierta a las contradicciones, porque Puerto Rico es una contradicción constitucional histórica, pues no hay mucho. Yo trabajo con proyectos de educación pública, o sea, en Connecticut tenemos una legislación que requiere que las escuelas públicas den cursos de estudios puertorriqueños y estudios negros. Y estoy trabajando con currículos, es más, ahora tengo que crear un reporte. Pero tres de las cosas que estamos haciendo es creando estos pequeños reportes de 4 páginas, 5, 8 páginas, que estén accesibles al público y a los estudiantes.
Vamos a empezar en algún momento a trabajar en un currículum, ya yo estoy empezando en ese sentido. Estamos haciendo estas charlas públicas. Eventualmente vamos a trabajar con Alfredo para ver si hacemos algo sobre esto y diseminamos de una manera. Hay una dimensión intelectual, pero también una dimensión pública, que vamos a decir que no necesariamente tenga notas al calce, pero que sea un lenguaje claro y abierto. Y entonces, vamos a estar en el internet, o sea, va a estar lo puedes buscar en el internet, y estamos colaborando con varios periódicos para empezar a diseminar esta información. El colega José Delgado me entrevistó la semana pasada y vamos a sacar algo en el periódico. El problema es que Yukon no me ha soltado la página todavía. Y hasta que ellos no me la aprueben no puedo hacerle mucha publicidad. Pero yo espero ya esta semana. Pero sí, vamos a trabajar con medios noticiosos, colaboraciones locales y publicaciones sencillas y accesibles que puedan resumir estos debates de una manera no muy compleja. Otros estudiantes. A mí me encanta hablar con estudiantes. Yo hablo con académicos todo el tiempo, pero no tanto con los estudiantes. Y menos allá en Connecticut, que hay pocos estudiantes que les interesa el tema de Puerto Rico. Sí, pero ¿usted cree que se podrá, con esta base de datos, se podrá pasar legislación que requiera, porque según lo que ha dicho muchos de los compañeros aquí, lo que hace falta es concienciar a la población general de ambos Puerto Rico y Estados Unidos de que Guam, que es Puerto Rico, que el mismo Hawái, porque allá en la escuela pública y aquí mismo no se habla de estos temas, y Hawái, que es estado, no se sabe casi nada, no sabe casi nada de él, menos de Pearl Harbor y de los conflictos que han ocurrido ahí. ¿Usted cree que esta base de datos podría hacer legislación que conciencie y que se requiera que se dé esto en la escuela pública? Sí, mira, el pasar legislación es bien difícil en el caso de Puerto Rico. Una, porque creo que ahora hay 5 legisladores que se autodefinen como puertorriqueños en Estados Unidos y están peleando entre ellos mismos. Nidia Velázquez, y Eusí, y Darien Soto. Y hay unas diferencias ideológicas, aunque son demócratas. Y o sea que mover legislación, y encima de eso se complica la cosa cuando tienes todos los actores en Puerto Rico que a veces se contradicen o jalan para diferentes. O sea, el proceso de pasar legislación es dificilísimo. De 153 medidas que se han debatido, solamente 4 explícitamente han pasado la Cámara Baja y mueren en el Senado, porque el Senado es otra bestia. En este momento, por el proyecto de estudios puertorriqueños, yo tengo acceso a más legisladores federales y estoy en conversaciones para promover una discusión. Pero, por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer una encuesta sobre el estatus, y no te puedo decir el número ahora porque todavía hicimos un directorio de legisladores en el Congreso, y hasta ahora la mayoría nos dicen, no vamos a contestar ninguna encuesta sobre el estatus de Puerto Rico. O sea, no hay interés. Ya nos están diciendo que no vamos a contestar la encuesta. Entonces, o sea, que es difícil traer el issue de Puerto Rico desde afuera al Congreso. Por eso es que yo insisto que cualquier debate de estatus tiene que empezar con los estados, o sea, con los grupos locales que le pongan algún tipo de presión a los legisladores para mover el debate. En el Partido Demócrata hay unos debates que se están dando sobre la estadidad en particular, pero no se mueven. Entonces, la idea de crear una crisis para que se mueva no ha funcionado tampoco en el Congreso. Que es difícil. Mi opinión personal es que el Congreso está cómodo con un ELA domesticado, tranquilo, tú sabes, que genere fondos. Y la teoría de la crisis, discúlpeme, si uno piensa en el caso de Gaza en este momento y piensa en el tema de las matanzas en las escuelas públicas, o sea, ¿qué más crisis necesitaría el Congreso para bregar con esos dos asuntos? Y no se mueve. O sea, no. Esta imagen quizás es muy fuerte la que voy a usar, pero cuando uno ha bregado con adictos y con alcohólicos, el primer paso es que lo reconozcan como problema. Si tú no te reconoces a ti mismo como adicto o como alcohólico, es muy poco lo que se puede hacer, y Estados Unidos no se reconoce a sí mismo como un imperio. Entonces, pues eso hace todo un poquito más difícil, porque no es como los ingleses que tenían su oficina de asuntos coloniales y en algún momento básicamente decidieron terminar con el imperio. Esa decisión Estados Unidos no la ha tomado. Entonces todo se hace un poco más difícil en ese sentido. Pero la meta, la meta es
poner esa información ahí, crear las condiciones que permitan algún tipo de diálogo, conversación, que puedan informar legisladores que están interesados en estos temas, que esté disponible de una manera accesible. Y es importante que ustedes nos digan, mira, incluye esta información, esto está incompleto, no nos está dando esta información, porque entonces nos va a ayudar a expandir de una manera eficaz. Otra vez, perdón. Sí. Sí, esta base de datos y esta información va a ser accesible para otras universidades en ambos Puerto Rico y Estados Unidos. Para el público mundial, todo. Es que pregunto porque el novio de mi prima estudió historia, Ajá. bachillerato en historia, y me viene y me pregunta cuándo fue el día de la independencia de Puerto Rico. Yo digo como que como no se habla, la gente no sabe que Puerto Rico, que es Juan, que es la región indígena. Mira, yo tengo estudiantes graduados que están buscando programas doctorales y me dicen, solamente hay 4 programas doctorales con profesores puertorriqueños. Rutgers, Wisconsin, y Yukon, y American University. Y a mí me cuentan como historiador, aunque yo no soy historiador y no me identifico como historiador. Pero no, tampoco no hay estudiantes, no hay muchos estudiantes. Dame una mano aquí atrás, sí. Mira, yo creo que, y esto es mi opinión personal, yo creo que mi opinión personal es que aquí hay que trabajar para mejorar a Puerto Rico, y respectivamente del estatus, y respectivamente de lo que diga, o sea, hay que desarrollar una economía local, hay que crear unas condiciones que van a producir una población informada, que van a crear una infraestructura. Y vamos moviendo ese debate poco a poco, pero lo primero que tiene que pasar es seguir empujando en esa dirección. O sea, ustedes son el futuro, los estudiantes. Sí, perdona, déjame ver si hay otro estudiante aquí, porque quiero darle un poquito de prioridad a los estudiantes. Ok, sí. Sí, que el miércoles 17 de junio de 2015 vino el congresista Don John a una actividad de estadistas aquí en el restaurante Antonio, y dijo, yo no sé si yo debo decir esto, o se lo digo, no se lo digo, bueno, se lo voy a decir. Y dijo, lo primero es que allá en el Congreso ustedes los ven como extranjeros inferiores. Segundo, que no vayan a hablar de derechos allá, porque a mis colegas en el Congreso les dijo así, they just don't give a goddamn fucking damn for your goddamn fucking rights. Así mismo lo dijo allí. Eso tiene una traducción en morir. Y lo tercero, most of my colleagues in Congress say, we don't want those people in. No queremos esa gente aquí. Y lo último, esto me dejó a mí antidifuso. Ustedes, allá en Washington, no existen para fines prácticos en el radar del Congreso. Puerto Rico ahí no aparece. Ustedes tienen que irse por el dinero, usar de alguna manera el dinero, para que allá se enteren que ustedes existen y saben que están demasiado callados. Tienen que hacer una revolución, yo creo que no. Una revolución. Pero una última, salud, una última detrás aquí, estudiante. Sí, sí. Ok, ¿de qué valen los partidos políticos locales si no están respondiendo? Repítame la pregunta, por favor. ¿De qué valen los partidos políticos que ven como su enfoque y su base, el estatus, o sea, independencia, claro, si no atienden los problemas? Yo soy yo. Si atienden los problemas y crean una infraestructura para la economía, ¿no es más viable entonces de ahí partir para ver si nosotros o convencemos a Estados Unidos de ser Estado o convencerlo de que estamos bien? Mira, yo creo que estas cosas tienen que pasar paralelas. O sea, hay que mejorar la calidad de vida para todo el mundo y pedirle a los políticos locales que contribuyan más a mejorar la calidad de vida. Y eso puede ser, y yo creo que las universidades son centros medulares. Aquí se producen los intelectuales que pueden ayudar a mejorar, pues, pero hay que ponerle presión a los partidos para que abran espacio para jóvenes intelectuales que se inserten. Pero lo de estatus yo creo que en los próximos años va a estar paralizado hasta que no haya una especie de estabilización económica en Puerto Rico.
Y en ese sentido, pues yo creo que los partidos organizan a la gente para participar. Y en ese sentido, pues lo que hay que es ponerle presión a los partidos desde abajo. Perdona, creo que me quedé sin tiempo aquí. Bueno, yo pienso que... Una última de un estudiante acá. Vamos. Este es un tema que yo enseño un curso de esto y se plantea a menudo. Caraballo Cueto acaba de sacar un estudio y él dice que la economía de Puerto Rico al final del día estaría mejor en la independencia y en la estadidad que el Estado territorial actual. Y eso ha sido muy controvertible, pero bueno, esa fue su conclusión a base de la literatura y de lo que él investigó. Lo que yo creo que también está un poco en crisis aquí es toda la teoría esta de que un plebiscito va a resolver la situación. Un plebiscito es una fotografía de dónde está la opinión pública en un momento dado. A partir de eso hay que iniciar un proceso y ese es un proceso de negociación que generalmente toma tiempo. Por eso quizá siempre se mantiene esa idea de que pueda surgir lo que se ha llamado en Puerto Rico una política de dos carriles, en donde por un lado se enfatice quién puede hacer una administración pública más limpia, con menos corrupción o sin corrupción, con más participación, con más transparencia, y crear otra vía que sea una vía que se dedique al estatus y que podría ser el tema de una asamblea constitucional de estatus que puede tomar muchos años, no necesariamente se va a resolver. Entonces tú tienes dos carriles corriendo al mismo tiempo, pero sacas el estatus del tema electoral de cada 4 años. Algunos partidos le tienen mucho miedo a eso porque lo que utilizan para movilizar es el estatus. Pero lo que hemos visto es que aunque lo usan para movilizar, realmente no se produce un cambio luego. Bueno, señores. Un último comentario en eso. Lo que esta historia nos demuestra, y no solamente la que estamos aquí, pero la historia es que los plebiscitos no resuelven nada. En el caso de Estados Unidos, 5 estados pidieron estadidad, rechazaron estadidad, y el Congreso no les hizo caso, incluyendo Nebraska. O sea, que hay un historial que requiere más estudio para responder algunas de estas preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Robert por venir. Y aquí a la orden, por favor, comuníquense con nosotros y en lo que podamos contribuir, por favor.